Desde Foncebadón el camino de Santiago desciende hasta Ponferrada, villa a la que en la Edad Media se entraba tras atravesar el Boeza y que estaba situada en el elevado espigón formado por la confluencia del Boeza con el Sil. Los orígenes de Ponferrada se remontan a la antigüedad, como evidencian las excavaciones realizadas en el castillo. Fue a finales del siglo XI, en relación con el auge de las peregrinaciones jacobeas y el paso de los ríos Boeza y Sil, cuando nacen dos pequeños burgos, el del Pomboeza y el de Ponsferrata, así llamado por sus barandillas de hierro, construido por el obispo Osmundo hacia 1086. La llegada de los templarios en 1178, que levantan un primitivo castillo, la concesión de los fueros por Alfonso IX hacia 1202, la aparición de la Virgen de la Encina, según la tradición en el hueco de una encina en los primeros años del siglo XIII, y la repoblación darán lugar a la formación de una nueva villa. El auge demográfico de esa zona central alcanzará un gran desarrollo en los siglos XIII y XIV. La disolución de la Orden del Temple en 1312 y el declive del fervor jacobeo coincide con el proceso de feudalización del reino de Castilla y León, en el que Ponferrada vivirá distintos avatares. A partir de 1486, convertida en cabeza de puente de la monarquía para luchar contra la levantisca nobleza gallega, el crecimiento demográfico de Ponferrada será constante. Ponferrada, villa realenga convertida además en cabeza de un corregimiento denominado como provincia del Bierzo, polarizará la vida administrativa de una gran parte de la comarca, lo que refuerza su peso político en esos siglos frente a su rival, Villafranca del Bierzo. Será en el siglo XIX, con el trazado por la villa de varias vías de comunicación, cuando Ponferrada empiece a destacar sobre su secular rival en la hegemonía comarcal. Luego, con una actividad económica multiplicada por el inicio de las explotaciones mineras, la construcción del ferrocarril Ponferrada-Villablino y el establecimiento de la MSP, la ciudad, título que logra en 1908, verá incrementar significativamente su población. Después de la Guerra Civil, con la política autárquica del franquismo que valoriza los grandes recursos mineros y energéticos, Ponferrada sufre un crecimiento extraordinario. Hoy, con más de 67.000 habitantes, es una ciudad moderna, con una economía diversificada que mantiene un enorme atractivo como villa monumental. Una Ponferrada monumental que se organiza en torno a las plazas del ayuntamiento, en la que se encuentra el edificio barroco de la casa consistorial de finales del siglo XVII y de la Encina. A un lado de esta se levanta la Basílica de la Encina. Los trabajos previos del templo actual se inician en 1567. El templo no se terminaría hasta 1665 y sufriría además sucesivas modificaciones. En su interior guarda interesantes retablos, entre los que sobresale el del altar mayor, obra de Mateo Flores, realizado entre 1630 y 1634, y en cuyas esculturas trabajaron los discípulos de Gregorio Fernández, Jacome de Prado y Mateo de Prado. Desde la plaza de la Encina, por la calle Gil y Carrasco, se accede a la iglesia de San Andrés. De origen medieval, es un edificio de los siglos XVII y XVIII. Estos dos templos emblemáticos de Ponferrada, unidos por el denominado Puente de las Estrellas, acoge Yo Camino, 12ª exposición de las edades del hombre en España, que muestra 131 obras, primera etapa de un tiempo nuevo. Ponferrada, referencia en el Camino de Santiago, camino que solo tiene sentido por la meta, la ciudad y el sepulcro. El santo apóstol que anima a los peregrinos a dar sentido a su peregrinaje de vida fue el primero que recorrió este camino a través de sus propios viajes evangelizadores o el traslado de sus propios restos. Edades del Hombre inicia en Ponferrada un nuevo ciclo expositivo con los protagonistas seguidores del Señor de la historia. En él podemos disfrutar de la oportunidad de abrir nuevos cauces, sirviéndonos del texto evangélico de San Lucas sobre los discípulos de Emaús. Relato evangélico, arte y camino quieren encontrar en este texto un resumen que desea mezclar y utilizar las connotaciones para hablar al hombre de hoy que recorre su camino de la vida o de cada día, como lo hacían los de Emaús. Y todo ello en el Camino de Santiago, para asemejar a los peregrinos de este recorrido con los de Emaús. No estamos solos. Muchas personas, muchas cosas de ayer, de hoy y de mañana nos acompañan ahora y nos acompañarán a lo largo de todo el camino. Todos tenemos un destino, un camino, y lo buscamos. Esto es lo que se nos muestra aquí, en Ponferrada.
en 8 capítulos. El pasado, el presente y el futuro. En el largo recorrido de la historia de la humanidad se han producido acontecimientos históricos y muestras de bien y justicia entre los hombres. A pesar de guerras y violencias, es mayor el conjunto de bienes, de justicia, de servicio y de colaboración los que inclinan la balanza hacia un mundo cada vez mejor. Y en este recorrido de bondad, la Iglesia no está sola. El mensaje cristiano no es la única fuente de bien. Las obras de arte que permiten vislumbrar este bien universal se presentan a la luz de una reproducción del relieve de los discípulos de Maús, del monasterio de Santo Domingo de Silos, donde se escenifica el momento en el que uno de los discípulos parece retener al maestro y le muestra la caída del día para que se quede con ellos. Además de este relieve, otras 16 obras que nos llevan al origen de todo bien humano. Nos recuerdan las fuentes de nuestra fe y nos muestran el bien extendido a través de monasterios, fundaciones y nacionalidades. Arte como testimonio de la historia y motivo de relación entre pueblos. Intercomunicación permanente en el arte como una puerta abierta al diálogo y a la búsqueda constante del bien. Los discípulos de Maús se volvían cansados a su tierra. El peregrino del camino acaba algunas etapas con las fuerzas muy mermadas y el viajero de esta vida a menudo aparece agotado por las contrariedades. Este capítulo de la exposición es el camino del desierto, del dolor y de la desolación que mina cada día a los humanos. Esta huida se convierte en un nuevo encuentro. Cristo es el primer protagonista del dolor, del desierto, del sufrimiento. Historia de dolor y de desierto que también se recoge en el Antiguo Testamento. Testimonios de personas cercanas a Cristo que también pasaron por el trance del dolor. Yo Camino nos remite a un protagonista de excepción, el apóstol Santiago. Las obras que cierran el capítulo resumen su entrega, seguimiento y verdadero sentido de este camino que pasó por la vida de cada persona. El espíritu de iglesia y comunidad aparece entre los seguidores de Cristo desde el primer momento. Este espíritu comunitario se muestra en la frase que le comunican los huidos de Maús al desconocido. Las obras de referencia para este capítulo de la Iglesia se centran en primer lugar en los apóstoles. El apostolado en el arte es una referencia continuada, pero en la vida de la Iglesia no es una representación real sino espiritual. Los apóstoles en su predicación se hallaban materialmente sin el Maestro, sin embargo este se halla presente y los apóstoles no son nada sin Cristo. Por esto Cristo preside toda representación del apostolado, y más aún si tiene la función de predicar. Han sido muchos los continuadores de la obra evangelizadora, en unos casos les recuerda la historia, y para que la fe llegara a estas tierras de España, colaboró extraordinariamente el monacato del Bierzo, la denominada Tebaida del Bierzo. Hasta este momento las únicas frases que el evangelista pone en boca de Cristo son preguntas sobre la preocupante situación que atraviesan los compañeros de camino. Una vez que ha recibido información, Jesús, tomando la palabra, cambia de actitud. La palabra de Dios en la Iglesia y la evangelización han sido siempre el centro del testimonio y el apoyo material de la doctrina católica. A su vez es el elemento pedagógico que el mismo Jesús se encarga de utilizar para que se convierta en una práctica común entre sus seguidores. Los artistas en la historia de la Iglesia no han hecho otra cosa que inculcar la fe que tenían, utilizar los recursos de su profesión o recibir unos mensajes de los creyentes para plasmar esta fe y transmitirla en forma de imágenes.
Las obras presentadas son la expresión de la fe de la Iglesia para las diversas funciones que ha de cumplir en su cometido evangelizador. El paulatino descubrimiento del resucitado y por lo tanto el encuentro o la relación cada vez más estrecha y confiada de los caminantes entre sí, una dinámica misteriosa del Camino de Santiago. Aquí se relaciona con el encuentro esencial de la Eucaristía. En este capítulo, la Iglesia y la comunidad encuentran el verdadero sentido de su vida y la existencia. Por ello hace referencia directa a la Eucaristía y tiene dos partes: la celebración del misterio y las obras de la praxis. El arte se ha explayado con escenas de la Última Cena, de la Eucaristía. Posteriormente ha mimado los objetos sagrados que son utilizados en la celebración del misterio, incluido el lugar destinado a esta reunión, el templo. Este capítulo pretende centrarse en el cambio sustancial, en la transfiguración interior que han experimentado los discípulos y que manifiestan al reanudar ya solos la conversación. Se trata de unos testigos excepcionales en el camino de la vida que luego van a transmitir su fe. La representación de Santiago se hace como peregrino que nos ayuda a entender su vinculación con el camino y nos ayudan a comprender la devoción a Santiago en los diferentes templos del camino. Representaciones de la Virgen nos permiten ver la importancia de María en el camino apostólico del. El capítulo también nos presenta a la peregrinación. Este capítulo no tiene obras de arte, pero está lleno de vida, de experiencias. Es el deseo de recorrer el camino se platica. El último capítulo de Yo Camino, salido por el Puente de las Estrellas, y está buena nueva a través del testimonio de los creyentes. Las imágenes de la Virgen María, lienzo de redecilla del camino, que nos resume un mensaje de camino al representar para el creyente el comienzo por el inicio de su vida cristiana con las aguas del bautismo y el culmen por el orden celestial. Yo Camino es la primera etapa de un tiempo nuevo. Yo Camino abre la puerta al futuro de las edades del hombre. Tu camino ha concluido. ¿No te has reconocido en los dos discípulos? ¿No es el momento de reflexionar sobre todo lo que te ha sucedido en el camino de tu vida? Tú eres protagonista de esta historia. La palabra, la Eucaristía.